A veces pienso que el castigo más grande no es amar en secreto, sino tenerla tan cerca que hasta su perfume parece burlarse de mí. Camino por estos pasillos fingiendo que todo está en orden, cuando por dentro la única verdad es ella, mi prima, mi imposible. ¿Y yo, qué soy sino un eco de ese mismo tormento? Porque también amo a quien no puedo tener. Anil ilumina mis días y oscurece mis noches. Su nombre es una herida dulce que no quiero cerrar. La veo incluso cuando no está. Vive conmigo en cada pensamiento, en cada suspiro que intento disimular. Y aunque mi destino ya está sellado en un matrimonio sin alma, mi corazón insiste en revelarse. Insiste en recordarme que hay heridas que no cicatrizan, solo aprenden a latir en silencio. Guardo este sentimiento bajo llave, aun cuando arde con tanta fuerza que parece querer romperme por dentro. Un amor que respira, que clama por existir, pero que debe esconderse del mundo. Hay días en los que creo que ya la superé, pero bastan sus ojos para que toda mi voluntad se desmorone. Basta su sonrisa para que mi mundo vuelva a temblar. A veces me pregunto cuánto más puedo soportar esta contradicción. Quererla tanto y no poder tocarla. Desearla y saber que su destino jamás cruzará el mío de la forma en que lo anhelo. Y cada temblor me recuerda lo mismo. Todavía la amo. Y ese amor no me deja escapar. Y aún así, mi corazón insiste. Insiste en quedarse donde no debería. Insiste en amar lo que no me pertenece. Capítulo 6. Comportamientos deshonrosos. Narradora omnisciente. Una bella damisela salió temprano de su dormitorio. Antes de partir, se detuvo frente al espejo, contemplando su esbelta figura. En su reflejo podía ver el porte y la elegancia que la distinguían, no había comparación posible. Era refinada, educada y admirada por todo aquel que la conocía. Un imán de dulzura, un tesoro preciado para quien lograra alcanzarlo. Pero una pregunta persistía en su mente: ¿por qué ese magnetismo parecía inútil cuando se trataba de aquello que realmente deseaba? Aún así, el simple hecho de estar en la misma habitación de la dueña de sus pensamientos despertaba una tímida nostalgia. Abrió el cajón y sacó un precioso perfume. Con él, impregnó el aire, temiendo que, al marcharse, se disipara demasiado rápido el aroma que tanto extrañaba. No huele igual si no está en su piel, murmuró, sabiendo exactamente dónde habita ese aroma por mucho más tiempo. Cuando salió, el príncipe Anan apareció en su camino. Lady Wang, ¿a dónde va con tanta prisa a estas horas? Su presencia la detuvo. Había en su voz una dulzura inusual. Sin darse cuenta, él tomó su mano, pero ella, sintiendo el calor repentino de la cercanía, la retiró con suavidad. Señor príncipe, respondió con una leve reverencia. Solo deseaba pasear por los alrededores del palacio. La lluvia al fin ha cesado, y el ambiente dentro me resulta demasiado asfixiante. El príncipe la observó en silencio. Había en ella algo difícil de ignorar, nostalgia escondida, elegancia involuntaria, una atracción sutil que él no lograba explicar. Desde que había llegado al palacio, su presencia lo inquietaba de formas que no comprendía del todo. Yo también he estado abrumado, princesa, confesó tras un suspiro. No he podido dormir en 2 días. El fantasma de Lady Pin no deja de atormentarme. ¿No se suponía que estaba en su palacio?, preguntó Lady Ewan con naturalidad. El príncipe abrió los ojos con sorpresa. La vi marcharse. Prick la condujo por el pasillo trasero y la ayudó a subir al carruaje. Intuí que su destino estaba lejos del gran palacio. Anan asintió, el gesto cargado de tensión. Eres muy sabia, princesa, dijo, aún desconcertado. Al principio estuvo en Burapa, sí. Pero al amanecer, todo rastro suyo había desaparecido. Dejó escapar un suspiro pesado, la culpa asomando en su mirada. Lady Ewan lo observó con una tristeza suave, casi reconocible. No juzgo a Lady Pin por huir, dijo ella. En cierto modo me veo reflejada en sus ojos. Todas las noches pienso qué haría si me obligaran a estar con alguien a quien no amo. Solo imaginarlo me resulta insoportable. Sus palabras golpearon el corazón del príncipe.
Anan sabía, y lo sabía demasiado bien, lo que era no poder estar con quien se ama, lo duro que era esconder sentimientos, cumplir lo establecido, desvelarse pensando en aquello que estaba prohibido. La tortura de tenerla delante y no poder hacérselo saber. Puede estar segura de que intentamos evitar esa boda, respondió con suavidad. En especial Anil, que hizo todo lo posible por salvar a Pilantita de una vida llena de arrepentimientos. Pero ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar. ¿Sabes algo de Anil?, preguntó con un brillo inmediato en los ojos. Supe que llamaron varias veces a Joaim, pero la tormenta retrasó todo. El corazón del príncipe se encogió. La dulzura en su voz, la emoción al pronunciar el nombre de Anil. Durante un tiempo, creyó que Wang había dejado atrás esos sentimientos, que solo habían sido un susurro pasajero. Pero al oírla, comprendió que no era así. Anil debe estar en camino, respondió, serio. Estuvo varada 2 días por el mal tiempo. Ayer logramos comunicarnos. Intentó partir varias veces, pero la lluvia se lo impidió. Lady Wang sonrió. Un gesto pequeño, pero tan sincero que al príncipe le oprimió el pecho. Debo irme, prima, concluyó él. Te animo a disfrutar tu paseo por los predios del palacio. Se alejó con paso firme, volviendo a sus deberes. Pero Lady Wang percibió en su voz una amargura escondida, como si algo más latiera bajo sus palabras, algo que ella sospechaba desde hace tiempo. Siguió su camino hacia el Palacio de los Pinos. Su ánimo había cambiado. Cuando escuchó las palabras del príncipe, Anil vendría esta noche. La extraño tanto, repetía en su interior mientras inspeccionaba la casa con una tímida sonrisa. Sus manos recorrieron cada rincón, asegurándose de que todo estuviera perfecto para el regreso de Anil. Sin embargo, dentro de sí sabía lo bien que le hacía estar abrazada, por la esencia misma de su aroma favorito. Por otro lado, un joven despistado que había observado desde lejos la conversación de su hermano, irrumpió en su camino. Cruzándose enfrente de él con aire inquisitivo. ¿Qué hacías por aquí, querido hermano?, preguntó con una sonrisa cómplice. ¿O acaso estabas coqueteando con Lady Wang? Solo nos encontramos por casualidad, respondió Anan, intentando disimular lo que realmente sentía. Pero Arnón no se dejó engañar. Te conozco, hermano. Y últimamente pareces demasiado cautivado por su belleza. Pero resiste un poco más, pronto volverá a Prae. Apoyó una mano sobre su hombro en un gesto que pretendía ser consuelo. Arnón sabía bien cuánto había sufrido Anan por ese amor imposible, creyó que ya lo había dejado atrás. Pero aquella mirada en la boda. Esa mirada lo había dicho todo. Lady Wang aún estremecía su ser. Flashback. Un joven inteligente y apuesto, tras un largo tiempo lejos de su hogar, regresaba por fin. Su corazón anhelaba las animadas conversaciones del gran salón y la energía vibrante del palacio. Pero sus maletas, lejos de contener objetos propios, estaban llenas de cosas delicadas y femeninas, peluches, bufandas, maquillaje, y sobre todo, dulces europeos cuidadosamente seleccionados. Todo destinado a consentir a la pequeña dama que había ocupado su pensamiento cada día. Cada año procuraba visitarla, pero esta vez la distancia se había prolongado más de lo habitual. Terminar su maestría y volver con aquella joven que, en cartas llenas de ilusión, confesaba cuánto deseaba verlo, había sido su mayor motivación. Ahora, mientras se acercaba a la gran entrada, su corazón temblaba. Pichai, regresaste. La voz cristalina resonó por los pasillos justo antes de que una figura bajara las escaleras con premura. Anilapat corrió sin dudarlo, entregándose a un abrazo profundo con el joven que la esperaba con los brazos abiertos. Pensé que me habías olvidado, murmuró, su rostro iluminado de alegría. Conté los días esperando este momento. Anantagut dejó escapar una risa cálida. ¿Cómo podría olvidarte, pequeña? Te extrañé tanto, mi travieso mono. Soltó el abrazo con un gesto afectuoso y añadió. Te traje algunas cosas para compensarte. Le pedí a Koi que te las prepare. Ve con ella, te alcanzaré después. Tenemos mucho de qué hablar. Para el príncipe Anantagut, la joven Anil seguía siendo su dulce hermana menor. Sin embargo, aquella niña había crecido en un suspiro, convertida ahora en una joven elegante de 13 años. Desde el balcón, el rey observaba la escena con satisfacción, esbozando una sonrisa. Había esperado ese encuentro,
aunque lo que le urgía no era una conversación trivial. «Te espero en mi despacho», anunció con calma. Alisa, su madre, se acercó sin contener la emoción y lo recibió con un beso en la mejilla. «Hijo mío, después de hablar con tu padre, descansa un poco. Esta noche te hemos preparado una sorpresa». Un gran banquete de bienvenida lo aguardaba, reflejo de la alegría por su regreso. «¿Y yo? ¿Soy invisible?», bromeó una voz animada. Anantagut giró justo a tiempo para ver a su hermano menor, el príncipe Arnón, cruzarse de brazos con una sonrisa traviesa. «¿Tendré que vestirme de princesita para llamarte la atención?». Ambos rieron antes de fundirse en un abrazo relajado. «Me alegra tanto que por fin estés aquí», dijo Arnón, sonriendo con sinceridad. «Ve, compadre, ya tendremos tiempo de hablar». Arnón había acompañado a su hermano durante su último año de estudios en Londres. Él apenas iniciaba su formación en negocios, mientras que la etapa académica de Anantagut había concluido y su regreso era definitivo. Cuando ingresó al despacho, el rey lo recibió con los brazos abiertos. «Puedes pasar, querido hijo». Anantagut se acercó con respeto, con una mezcla de emoción y nervios. «Querido padre, cuánto lo extrañé». Al ver la timidez en su hijo, el rey acortó la distancia y lo envolvió en un abrazo. Aquel gesto paternal, cálido y firme, se convirtió en un instante destinado a ser recordado. «He regresado definitivamente», continuó. «Estoy a su disposición. Indíqueme el camino, Su Alteza». El rey lo miró con orgullo. Su hijo había honrado a la familia con su esfuerzo y ahora estaba listo para asumir su lugar en el palacio. La responsabilidad era grande, pero la mano de su padre en su hombro le confirmó que no estaría solo. Al salir del despacho, Arnón lo interceptó de inmediato. «¿Qué pasó allí dentro, hermano?», preguntó, notando la inquietud en su semblante. Anantagut exhaló lentamente. «Padre quiere que encuentre esposa. Insiste en que elija una dama de la realeza y me comprometa pronto». Arnón comprendió al instante el peso que caía sobre él. Ese capricho nacido un año atrás se había convertido en una tormenta. Aquella jovencita deslumbrante, ahora convertida en mujer, no podía salir de sus pensamientos. Cada día imaginaba cómo convertir ese deseo en realidad, sin hallar forma alguna de lograrlo. Y lo peor de todo era saber que la vería esa misma noche, en su fiesta de bienvenida. Tenerla cerca, sin poder cortejarla, lo hacía preguntarse si aún valía la pena intentarlo. Fin del flashback. Príncipe Anand, la princesa Lady Parvati quiere verlo. El anuncio de Prik resonó en la estancia, pero en su voz había más que formalidad. La preocupación se filtraba en cada sílaba, reflejando la tensión que había tomado el Palacio Bua desde la desaparición de Lady Pilantita. Ya habían pasado 2 días desde aquel escandaloso suceso, y la incertidumbre se volvía insoportable. Los sirvientes caminaban con los nervios de punta, atrapados en un ambiente denso y asfixiante. Prik, con el rostro marcado por el agotamiento, se atrevió a hablar antes de que el príncipe se marchara. «No he podido dormir ni una sola noche desde la desaparición de Lady Pilantita, Su Alteza», confesó, con las manos crispadas por la angustia. «La incertidumbre de no encontrar a Pin me consume». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, casi como una súplica. «Mi princesa, por favor, vuelve. Vuelve pronto». Mientras tanto, lejos de la agitación del palacio, una dama que solía creerse inconmovible visitaba el templo con una tristeza que le pesaba hasta en el andar. Vestía un traje negro hasta los pies, el rostro oculto tras un velo del mismo color y llevaba ofrendas en sus manos como plegarias silenciosas al cielo. Los minutos desde aquella desaparición se le habían vuelto eternos. Pesadillas la atrapaban en cuanto lograba cerrar los ojos. Pero lo que de verdad la atormentaba era la actitud esquiva del maestro Cuea, quien también se negaba a aparecer. Eso la hacía preguntarse si había hecho bien en unir a su familia con un hombre tan temeroso. Después de una ardua búsqueda por los alrededores del Palacio Real, Lady Pin seguía sin aparecer. El rey, preocupado, sellaba cartas una tras otra para enviarlas a los poblados cercanos, pidiendo iniciar una búsqueda exhaustiva por todo el reino. Los rumores corrían como fuego, algunos aseguraban que Lady Pin había sido secuestrada en un acto de absoluta discreción. Pero el rey, guiado por un instinto infalible, intuía otra verdad. Aquella noche, mientras la boda se celebraba, había visto el pesar en el rostro de Lady Pin. Su amargura era evidente. «Pia, dile a mi hijo mayor que venga a verme de inmediato».
Su voz, endurecida por la frustración, hizo que la doncella se apresurara. En los pasillos, los murmullos crecían. Algunos empleados aseguraban haber visto salir uno de los carros del príncipe en plena madrugada. Otros, con más detalle, afirmaban que en él viajaban una dama y un sirviente. ¿Por qué todos intentan escapar?, se preguntaba el rey para sí. El tiempo avanzaba con crueldad, cada grano del reloj cayendo con impaciencia. El monarca fruncía el ceño, los dedos apretados sobre el escritorio, sin imaginar que, a pocos pasos de su morada, su hijo se enfrenta a una conversación difícil. ¿Por qué te has empeñado en avergonzarme?, gritó la hermosa mujer, dejando al descubierto su lado más frágil. Ese no fue nuestro acuerdo, continuó, con las manos temblorosas. Todo este tiempo viéndome la cara de tonta, de mujer abnegada que no nota lo que sucede. Sus labios temblaron antes de quebrarse por completo. Sepa, señor príncipe, que no permitiré que me hagas inferior a ella. Y si sigues empeñado en rebajar mi honor, te juro que haré lo mismo con el tuyo. Nada está donde debería estar. Los sentimientos se esconden tras miradas que no se sostienen y palabras que nunca se dicen. Las ausencias pesan más que las presencias, y cada silencio parece anunciar una ruptura inevitable. Cuando el amor se vuelve prohibido, incluso respirar duele. Y mientras todos fingen que el orden permanece intacto, algunas decisiones ya han comenzado a tomar forma. Decisiones que no podrán deshacerse. Quédate. El silencio está a punto de romperse. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.